El millonario y la mendiga, una historia de destino y transformación. Nadie podía creerlo aquella tarde en Buenos Aires. Augusto Nogueira, el millonario más arrogante y temido de toda la ciudad, estaba a punto de vivir algo que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. La sala de juntas de su torre de cristal vibraba con un murmullo eléctrico, una mezcla de curiosidad y tensión que se podía cortar con un cuchillo. Allí, entre sillas de cuero y pantallas gigantes, la humillación pública se estaba gestando a máxima potencia. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de ese torbellino de lujo y desprecio aparecería Amanda Duarte, una niña de apenas 12 años, vestida con harapos, pero con ojos que brillaban con la fuerza de un huracán. Todo empezó cuando Augusto, con voz afilada y mirada gélida, comenzó a ridiculizar sin piedad a uno de sus trabajadores, un tipo humilde que apenas podía sostener la mirada. El silencio del lugar se volvió denso, casi insoportable. Se sentía como... Amanda, con una claridad sorprendente para alguien tan joven, comenzó a recitar versos en varios idiomas, nombres, frases, como si llevara el mundo entero en su mochila maltrecha. Su talento lingüístico era impresionante, casi mágico. La sala se quedó colapsada, miradas entre incrédulas y admiradas, mientras Augusto se sentía aplastado por un peso desconocido en el pecho. Fue el primer golpe, brutal y confuso, al corazón blindado de un hombre que vivía en una torre hecha de desprecio. Pero aquel encuentro fue más que una casualidad. Amanda vino con su madre al día siguiente, y el millonario tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Contrató a la mujer para un puesto ejecutivo y donó una suma enorme a la fundación que ellas dirigían, destinada a ayudar a los olvidados de la ciudad. Augusto parecía querer romper con todo lo que fue, pero la realidad golpeó con fuerza. Cada noche, en el silencio de su penthouse, la culpa carcomía sus pensamientos. Su alma pesada se debatía. Y justo allí, delante de una conferencia llena de ojos atentos, sintió que temblaban sus manos y que su voz dudaba. La pregunta, ¿qué es la verdadera riqueza? Lo que venía después, nadie lo sabía. La vida de Amanda, su misión y el futuro de muchos colgaban de ese hilo invisible que Augusto ahora sostenía con fuerza y miedo a la vez. ¿Podrá este hombre romper sus cadenas o el peso de sus viejos hábitos lo arrastrará de nuevo al abismo? Las luces del salón parpadeaban, los murmullos aumentaban. La historia estaba en su punto más caliente. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame, me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando Augusto se preparaba para responder la pregunta que resonaba en el aire, el ambiente se tornó enrarecido. Una corriente de tensión hizo que todos contuvieran la respiración. Las miradas se volvían hacia él con una mezcla de expectativa y temor. ¿Qué revelaría el millonario esta vez? Con el corazón acelerado y el sudor perlándole la frente, Augusto sintió que su mundo se desmoronaba. La verdadera riqueza no es, comenzó, pero sus palabras se desvanecieron frente a la inminente revelación. Un estruendo sordo interrumpió su discurso. La puerta de la sala se abrió de golpe, causando un revuelo que hizo temblar los vidrios. Una figura altiva y oscura apareció en el umbral. Era Ramón, un antiguo socio de Augusto, conocido por sus tratos turbios y su naturaleza despiadada. Siempre había operado en las sombras y miraba a Augusto con un desprecio evidente. «Te has vendido, Augusto», gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. Las palabras cayeron como un balde de agua fría.
helando la atmósfera. Todos, incluidos los ejecutivos elegantes y los empleados asustados, se giraron hacia Ramón. Las caras pálidas se llenaron de miedo, reconociendo la amenaza que él representaba. Augusto intentó defenderse, su arrogancia tambaleándose. «No sabes de lo que hablas», murmuró, pero la preocupación en su voz era evidente. No obstante, Ramón sonrió, sarcástico. «¿De verdad crees que puedes cambiar? Tus días de riqueza y poder están contados». Cada palabra era una cuchillada, y Augusto quedó atrapado en la mirada penetrante de su antiguo amigo. Antes de poder replicar, Ramón avanzó hacia el centro de la sala y con un movimiento dramático reveló una carpeta gruesa que traía bajo el brazo. «¿Qué es eso?», murmuró alguien en la multitud, pero el murmullo creció en una cacofonía de preguntas. Con un gesto rápido, Ramón abrió la carpeta, mostrando fotos y documentos que impactaron a todos. «Aquí están las pruebas de tus tratos ilegales, tus vínculos con el cartel. Todo está expuesto». El rostro de Augusto cambió de color. Sus manos comenzaron a temblar, y un nudo se formó en su garganta. La sala se llenó de murmullos atónitos, y una oleada de angustia recorrió el lugar. En esos momentos, la revelación arrastró el suelo bajo sus pies. La verdadera naturaleza de Augusto estaba saliendo a la luz. La sala, antes llena de lujuria y arrogancia, se convirtió en un escenario de traición y miedo. Amanda, que observaba desde un rincón con su madre, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un giro inesperado que la dejaba sin aliento. Augusto, el hombre que había cambiado parcialmente, parecía ahora desmoronarse ante sus ojos. «No, no puede ser», balbuceó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los murmullos aumentaron. Algunos asistentes comenzaron a alejarse en un intento de procesar la enormidad de la situación. Otros, más morbosamente curiosos, se acercaban para ver más de cerca la evidencia presentada por Ramón. Augusto sintió el sudor frío acumulándose en su frente. Sus opciones se reducían al extremo. «Tú no tienes nada, Ramón», se defendió, aunque su voz sonó insegura. Pero Ramón sonrió de nuevo, esa sonrisa que solo pronosticaba más dolor. «¿Nada? Todos aquí saben lo que hiciste. Y ahora, yo tengo el poder». «Puedes perderlo todo, Augusto». El miedo se apoderó del millonario. El rostro de Amanda le pareció un reflejo de esperanza, pero también de decepción. Todo lo que había tratado de construir se tambaleaba al borde del abismo, y su vida, hasta ese instante tan cuidadosamente diseñada, podría ser destrozada por un viejo compañero que conocía sus mayores secretos. La tensión era palpable, y el destino de Augusto colgaba de un hilo. ¿Sería capaz de conservar un ápice de su dignidad, o caerá de nuevo en la oscuridad que lo consumió durante tanto tiempo? Las luces flasheaban, las sospechas se multiplicaban, y la historia había tomado un rumbo que nadie anticipó. ¿Qué pasaría después? Un silencio pesado se instauró, dejando a todos al borde del asombro. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Augusto sentía cómo el sudor le resbalaba por la frente. Sus manos temblorosas eran capturadas por la mirada feroz de Ramón. La aturdidora sensación de traición lo golpeó tan fuerte que... «No, esto no puede estar pasando», balbuceó, su voz rota, mientras el murmullo creciente de la audiencia se transformaba en un ruido ahogado de preocupación. Pero justo cuando la tensión amenazaba con romperse, un ruido sordo resonó. Una explosión de cristal estalló a sus espaldas, y todos giraron la mirada hacia la ventana. Se veía una figura solitaria, oscura, en el exterior. No, era un hombre encapuchado, empuñando un arma. Su silueta recortada contra el cielo gris de Buenos Aires. «Todos al suelo», gritó, mientras el pánico se desataba como un fuego descontrolado. Amanda se cubrió los ojos, el corazón le latía a 1000 por hora. La gente empezó a gritar. Algunos se lanzaron al suelo, otros buscaban refugio detrás de las sillas. Augusto, paralizado en el horror de la escena, miró a Ramón, quien también tenía la mirada fija en el caos. El encapuchado apuntó su arma hacia el hombre que una vez fue su aliado, y su corazón se hundió en un abismo de incertidumbre. En un instante, el aire se volvió pesado. Augusto sintió que el mundo se tambaleaba,
El encapuchado gritó nuevamente, su voz rasposa y furiosa. «Esto es por lo que hiciste, Nogueira. Pagaste por tu traición». La mención de la traición retumbó en la sala, y todos los ojos se hicieron grandes. La atmósfera, antes cargada de intriga, ahora era pura desesperación. ¿Qué? Augusto apenas pudo articular, su mente intentando conectar los puntos. La realidad se retorcía en su interior. La sala se tornó un caos, gritos, llantos, oídos ensordecedores. El hombre, con el arma temblando en su mano, avanzó hacia él, una sombra de un pasado oscuro que no había tenido el valor de enfrentar. «Maldito seas, Augusto, creíste que podías saberlo todo, a costa de los demás». Las palabras del encapuchado eran un eco de sus propias miserias. La mirada de miedo se cruzó con la de Amanda, y por un breve momento sintió la necesidad de un cambio, de una conexión genuina. Pero no había tiempo, todo era un torbellino de confusión. De repente, el hombre armado hizo un movimiento rápido. La sala gritó en un crescendo de terror. Un disparo resonó. El sonido retumbó en las paredes y el tiempo pareció detenerse. No, fue lo único que salió de la boca de Augusto, cuando una explosión de calor y dolor recorrió su costado. La adrenalina lo golpeó como un tren. Se desplomó en el suelo, la realidad torciéndose frente a sus ojos. Amanda, al borde de las lágrimas, miró a su madre, y su madre le devolvió una mirada cargada de miedo y desasosiego. La confusión reinaba, pero un instante de claridad pasó por la cabeza de Augusto. Esto es el precio. Mientras se hundía en la oscuridad, sintió una punzada de comprensión. Todo lo que había hecho, toda su lucha por cambiar, ¿había valido la pena? Los murmullos se tornaron gritos. Y la sala se transformó en un caos absoluto. Las sombras se movían, los rostros se llenaban de pánico. Ramón había desaparecido, huyendo de la escena que había desatado. La vida de Augusto pendía de un hilo. Pero antes de clavarle el dolor del desasosiego, una voz resonó detrás del encapuchado. «Espera». Era Amanda, pequeña y feroz, acercándose lentamente mientras todos la miraban. «No puedes hacer esto. La violencia no es la respuesta». Las palabras de la niña cortaron el aire frío y miedo del momento. Y en medio de la confusión, la visión de aquella niña valiente se clavó en el corazón de Augusto. ¿Podría ser posible que la clave del dolor y la redención estuviera en un gesto desinteresado? El encapuchado, atónito ante la determinación de la niña, bajó lentamente el arma. La tensión se hizo palpable. La luz viajaba por la habitación, iluminando el cambio que se estaba gestando. La historia de Augusto aún no había terminado, pero el golpe que recibió aquel día cambiaría todo lo que creía verdadero. El giro estaba en marcha, y el destino se estaba preparando para un camino que nadie podía prever. Amanda se acercó un paso más, el aire tenso vibrando a su alrededor. Con cada palabra que pronunciaba, el encapuchado parecía vacilar. La furia en sus ojos se iluminaba con una chispa de duda. «La violencia no es la solución», insistió, su voz clara y pequeña contrastando con el temor colectivo. Era un momento crítico. Todos respiraban entrecortados, conteniendo el aliento, esperando lo imposible. Pero entonces, una voz de la multitud rompió como un trueno. «¡No hagas eso!». Era Clara, la madre de Amanda, que había dado un paso al frente, dispuesta a proteger a su hija. «Amanda, aléjate». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fuerza. El encapuchado, en lugar de retroceder, pareció enardecerse aún más. La presión aumentaba en la sala. «Todos están juntos en esto, Nogueira. Esto es solo el comienzo», gritó el hombre encapuchado, la rabia de su voz rebotando en las paredes de cristal. Entonces, abruptamente, de la nada, un grito desgarrador resonó. Era un grito de dolor, inesperado y desgarrador. Una figura yacía en el suelo, sangre brotando de su pecho. El rostro de Ramón había regresado, y se deslicaba en el suelo, sus ojos mirando a Augusto con pura traición. Una punzada de incredulidad unió a todos en la sala. «¡Ayuda!», murmuró Ramón, su voz se desvanecía, girando hacia Augusto. «Te dije que
no puedes escapar Y entonces el silencio se tragó sus palabras. Amanda se cubrió la boca, sus ojos llenos de horror. La sala entera se convirtió en un remolino de gritos y caos. El encapuchado se giró abruptamente, aprovechando el momento. «No lo olvides, Nogueira». Su voz era ahora un eco distante, pero las palabras ya nadie las escuchaba. Todos estaban atrapados en la escena cruda, el horror palpable en el aire. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien, pero el pánico se propagó como un fuego. Augusto, inmóvil, miraba a Ramón, un amigo que ahora yacía muerto a sus pies. Las facciones de su rostro se desfiguraban en confusión y tristeza. Su corazón se detuvo, atrapado en un abismo de culpa. ¿Acaso esto era su culpa? ¿Cuánto había perdido en su búsqueda de redención? Cada decisión, cada cambio que había intentado hacer, ahora pesaba como un yugo sobre sus hombros. ¿Qué significaba todo esto? La tensión ya no era solo la amenaza del encapuchado. Había un traidor entre ellos. Un susurro creció en la sala. Él sabía demasiado. Y ante la súbita revolución de los acontecimientos, un nuevo giro. Clara dio un paso hacia adelante, levantando una mano. «¡Detente!». La mayoría la ignoraba, sumida en el caos. Pero sus ojos reflejaban algo más que miedo. «Hay algo que no saben», dijo. Y en ese instante todos se giraron hacia ella, incluso el encapuchado, que tomaba aire confundido. La habitación quedó en un breve silencio, a medida que las miradas se centraban en la madre de Amanda. «Soy yo la que ha estado detrás de todo esto». La revelación cayó como un martillo en medio del caos. «Siempre estuve en contacto con Ramón. Necesitábamos una salida de esa vida maldita, y ustedes estaban en medio de nuestra lucha». Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», una voz interpeló. Pero Clara continuó, su voz temblando al borde de la desesperación. «Lo que hizo Augusto, querer cambiar, no es suficiente. Él es el verdadero objetivo». Las palabras volvieron a romper la atmósfera de angustia. La revelación era un dardo que atravesaba la sala, y la historia se desdibujó ante los ojos de todos. Augusto se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Podría haber estado dentro de un plan en el que jamás había querido estar involucrado? «¿Qué?», murmulló, la incredulidad adueñándose de su voz. Todo lo que había creído saber, cada batalla que había peleado por redimirse, se desvaneció. Sus viejos hábitos nunca parecieron tan atroces, y su lucha por cambiar, ¿un teatro? La confusión reinaba, los rostros se volvían, las opiniones se dividían. Pero en medio de esto, el encapuchado apretó su arma, transformando los nervios en una fiesta de horror absoluto. Amanda, luchando entre el temor y la ira, se enfrentó a su madre. «¿O estuviste detrás de esto todo el tiempo?». El dolor y la traición se reflejaban en su mirada. La sala quedó paralizada. Resultaba que el verdadero riesgo no era solo el hombre armado, sino las verdades ocultas que amenazaban con devorarlos a todos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era el enemigo real? La historia estaba lejos de terminar. El próximo giro acechaba en la sombra. La sala quedó en suspenso tras la declaración de Clara. El aire se llenó de incredulidad, un pesado manto de expectativa. Augusto sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Tú, detrás de esto? La confusión llenaba su mente, dejando un vacío oscuro. Amanda, temblando, miraba a su madre con una mezcla de traición y desesperación. «Sí, Amanda, yo fui parte de esto», balbuceó Clara. Su voz temblorosa era un eco en el caos. «Cuando tu padre y yo caímos, el contacto con Ramón fue nuestra única salvación. Pero te prometo, no quería que esto terminara así». El encapuchado, todavía inmóvil, comenzó a moverse nerviosamente. Su mirada se centró en Clara, como un depredador que escudriña a su presa. «No importa lo que hayas hecho, nunca podré perdonar a tu familia». Sus palabras estaban cargadas de rencor, un explosivo acumulado de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en la sala.
Una explosión sorda retumbó contra las paredes, reverberando como un trueno. De la ventana, un grupo de hombres armados irrumpió, asaltando la escena. Los ecos de los cristales rotos llenaron el aire con un crujido escalofriante. «¡Todo el mundo al suelo!», gritaron. Un grito ensordecedor que hizo eco en el caos. Amanda se tapó los oídos, luchando contra el miedo que la hacía temblar. Augusto, paralizado por la revelación y ahora el pánico, se quedó mirando a Clara, buscando respuestas. El encapuchado se convirtió en un jugador más en este juego mortal. «¡Maldita seas, Clara! ¡Nunca debiste traicionar a Ramón!», gritó, con los ojos ardientes de furia y venganza. Augusto sintió una punzada en el pecho. La traición resonaba en cada rincón de su ser. ¿Qué demonios había sucedido? ¿Era Clara quien realmente había iniciado este conflicto profundo? Mientras el caos se desplegaba, uno de los hombres armados se acercó. Sus ojos eran fríos, y su arma tembló en la mano. «Te entregaremos hoy, Nogueira, por lo que hiciste». Las palabras se arrastraban como un veneno, cargadas de dolor. Pero antes de que el caos se desatara por completo, un grito desgarrador detuvo el tiempo. Era Ramón, quien apareció tambaleándose, ensangrentado y pálido. «Augusto, es un engaño, el secreto». Su voz era un susurro, casi inaudible, pero cada palabra era un golpe al corazón. Desesperado por la revelación, un escalofrío recorrió a Augusto. El miedo y la urgencia crujían contra su pecho. Justo en ese instante, el hombre armado giró su arma hacia Ramón. «¡Cállate!». Pero la tensión ya era palpable. Clara, dándose cuenta de que todo lo que había hecho en el pasado estaba a punto de estallar, se abalanzó sobre Amanda, protegiéndola con su cuerpo. Un disparo. El eco resonó. Terrificados, todos miraron para ver a Ramón caer al suelo. Sus ojos se apagaron, llenos de dolor. El grito de Amanda se entrelazó con el silencio que siguió. Desgarrador, un lamento profundo que atravesó a cada uno de los presentes. La sala se tornó en un campo de batalla de emociones. El mundo de Augusto, que apenas comenzaba a reconstruirse, se desmoronó, y él sentía que el dolor lo consumía. El verdadero enemigo estaba entre ellos, y cada persona parecía estar atrapada en un juego mortal de decisiones equivocadas. «Esto no puede terminar así», pensó, comprendiendo que su lucha por redención había sido más complicada de lo que jamás imaginó. Todo estaba patas arriba ahora. Miradas aturdidas se cruzaban. La línea entre el bien y el mal ya no era tan clara. ¿Quién podría ser realmente el traidor? Y el precio que pagarían por descubrir la verdad. Las luces parpadeaban, y un oscuro presagio llenaba cada rincón del salón. La pregunta seguía girando. ¿Qué vendría después? El futuro se presentaba sombrío, y cada latido de su corazón marcaba la cuenta atrás hacia un desenlace que podría cambiarlo todo para siempre. El aire en la sala se volvió espeso, pesado. Augusto se sentó en el suelo, su cuerpo paralizado por la incredulidad. El rostro de Ramón, yaciendo en un charco de sangre, era una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. El grito desgarrador de Amanda suplicaba ayuda, un eco que retumbaba en sus oídos. La realidad de lo que había presenciado era insoportable. Todo se volvió un caos. El hombre encapuchado retrocedió, confundido por la repentina llegada de más hombres armados. Las voces altas llenaban el aire, cada uno intentando entender lo que estaba ocurriendo. «Al suelo, no se muevan», gritaron los nuevos intrusos, forzando a la audiencia a agacharse, ocultarse del peligro. Pero entre ese torrente de desesperación, un estallido resonó. No era un arma, sino una explosión controlada. La pared de cristal detrás de Amanda se hizo añicos, y el sonido surcó el aire como un grito desgarrador de dolor. Un grupo de hombres irrumpió de nuevo, esta vez desde detrás de la sala, atacando a los armados, aprovechando la confusión y el pánico. La voz de Clara, ahora llena de terror, cortó el aire. «No, deténganse». Pero era demasiado tarde. Gritos resonaban, cuerpos caían, el caos lo envolvía todo. Un hombre se precipitó hacia Augusto, y en un giro sintió el frío metal de una pistola empujarse contra su pecho.
Tú, ven aquí. El hombre era alto, con mirada desquiciada. La adrenalina pegó a Augusto en el suelo. En un intento por liberarse, sus manos temblorosas encontraron una pieza afilada de cristal. Con esfuerzo la tomó. Eran momentos de vida o muerte. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué está pasando?, se preguntó, confuso, mientras el hombre armado lo seguía con la mirada. ¿Tú quieres terminar como Ramón? No, no. Tú eres el que ha causado todo esto. Con una rapidez inesperada, Augusto lanzó la pieza. Apenas lo logró, pero el hombre encapuchado, al ver el movimiento, se lanzó hacia un lado, esquivando el golpe. «Maldito seas, no me escaparás tan fácil». Y mientras el caos crecía, una sombra se alzó junto a él. Era Amanda, empujando a su madre hacia un rincón. «Mamá, tenemos que irnos», gritó, su voz apenas audible entre la vorágine. Pero de repente, un destello atrajo la atención de todos. Una figura surgió del fondo, brillando con una intensidad inquietante. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. En sus manos, una simple maleta. Con un movimiento aparentemente casual, la abrió. Sorpresa, agonía, confusión. De su interior, emergieron imágenes en una pantalla que iluminó el rostro de todos. Las revelaciones eran impactantes. Documentos, fotografías, nombres, traiciones. Cada imagen contaba una historia de conspiraciones atadas a Augusto, Ramón y Clara. «¿Qué es esto?», murmura alguien entre la multitud, los rostros desencajados. El hombre de negro sonrió. Su mirada era de triunfo. «Ustedes no saben nada, ¿verdad? Esto es solo el principio». El alboroto se detuvo. Una calma inquietante se instaló. Cada presente se aventuraba a acercarse, intrigados y aterrorizados. El caos había dado paso a la curiosidad. «Esto es solo un juego. El verdadero pago está por llegar», dijo. Su tono era oscuro, casi burlón. Augusto, todavía en el suelo, sintió que se le escapaba el aliento. ¿Qué había hecho realmente? Sus pensamientos giraban como un torbellino, cuestionándose todo lo que conocía, todo lo que había luchado por cambiar. La mirada de Amanda fue hacia él, una mezcla de desesperación y búsqueda de respuestas. «Papá, ¿qué significa esto?». La revelación resonó como un trueno. La traición, los secretos, el pasado oscuro de Clara. «¿Estás detrás de todo esto, madre?». El horror llenó los ojos de Amanda. El eco de la desesperación se extendió. Un grito silencioso que llenaba la atmósfera. La tensión era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Augusto sintió cómo su mundo giraba. Cada relación, cada amor, cada odio se transformaba. Había una verdad escondida detrás de cada rostro en la sala. ¿De quién debía desconfiar realmente? El hombre en la esquina continuaba sonriendo, como un titiritero que movía los hilos de todos a su alrededor. Las luces parpadeaban, el ambiente temblaba. «¿Quién eres tú?», preguntó Clara, pero el hombre solo rió. «Soy el mensajero del pasado». Un estremecimiento retorrió a todos, y sus decisiones los llevarán a un final que jamás imaginaron. Todo estaba patas arriba. Los rostros se miraron con incertidumbre, con dudas. El futuro estaba ante ellos, pero ¿a qué precio? El silencio se convirtió en un eco de promesas rotas y secretos olvidados. La pregunta seguía vibrando en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? La sala entera se preguntaba cómo seguir adelante en ese laberinto de engaños y revelaciones. Y mientras las sombras caían, una certeza se apoderó de Augusto. Esta historia estaba lejos de terminar. La sala permanecía en un estado de shock. Las palabras del misterioso hombre de negro flotaban en el aire como un eco inmortal. Las miradas se volvían hacia él, llenas de incertidumbre y miedo. Augusto, arrodillado en el suelo, sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor anunciando su propia perdición. «¿Quién eres tú?». La voz de Clara tembló, su rostro pálido iluminado por un incierto terror. El hombre de negro sonrió, como si supiera algo que los demás no. «Soy el mensajero de la verdad, y la verdad, querida señora, duele». Luego, sin previo aviso,
Sacó un dispositivo del interior de su abrigo y lo dirigió hacia la pantalla que había abierto. La imagen se proyectó sobre la pared, sacudiendo los cimientos de la comprensión de todos los que estaban presentes. Fotos, documentos, nombres, una secuencia de rostros que se deslizaban por la pantalla y hacían que el grupo contuviera la respiración. Eran imágenes de personas en situaciones oscuras, encuentros clandestinos, tratos secretos. Esto no puede ser cierto, balbuceó Amanda, sintiendo cómo el miedo se entrelazaba con la confusión. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque ustedes merecen saber lo que realmente ocurre, respondió el hombre, su voz resonando en el caos. Y tú, Augusto, eres la clave. Cada movimiento que hiciste para cambiar tu vida fue observado de cerca. Cada intento por marcar un nuevo camino jugó en el tablero que te han montado. Un murmullo recorrió la sala. «¡Esto no tiene sentido!», gritó alguien entre el público. Las emociones oscilaban entre indignación e incredulidad. Augusto sintió una presión agobiante en su pecho. El aire se volvía más pesado a cada instante. Y entonces ocurrió un estruendo. La puerta de la sala fue derribada de un golpe. En un instante, el ambiente se cubrió de caos. Un grupo de hombres en trajes negros irrumpió, y entre ellos un rostro conocido, el de Ramón. Pero ya no era el hombre desplomado en el suelo. «¡Lo logré!», gritó Ramón, su mirada brillando con locura. «Todos caímos en su juego. Ahora es nuestro turno». Augusto sintió un golpe helado en el estómago. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era Ramón parte de esto? Se dio cuenta de que las facciones de su antiguo socio estaban llenas de una ambición desenfrenada, como si hubiera renacido. «Amigos, este es el nuevo orden», dijo Ramón, levantando un puño hacia el cielo, como un líder en medio de una revolución. «He estado esperando este momento. Augusto, tus esfuerzos han sido en vano. La verdad está más allá de lo que creías, y ahora es hora de tomar lo que nos pertenece». El grupo de hombres comenzó a moverse, y el caos se desató. Gritos, disparos al aire. Amanda y Clara se abrazaron, temblando, mientras Augusto sentía como si cada vínculo, cada esperanza, se desvanecía en la espuma del desorden. La sala se convirtió en un campo de batalla donde todo estaba permitido. Eran amigos y enemigos mezclados en una danza macabra, pero el impacto más profundo llegó rápidamente. Un destello de luz, un disparo resonaba más fuerte que los demás. Augusto giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un hombre caía en el suelo, y el rostro desfigurado de Ramón lo miraba fijamente, traicionado. «¡No!», gritó Augusto, el horror atravesando su ser como un puñal. La pregunta se hacía eco en su mente. ¿Quién había disparado? ¿Estaba todo este caos diseñado para aniquilarlo? El hombre de negro sonrió, una sonrisa siniestra que desgarró la sombra de la sala. «Cuando hay traición, hay siempre un precio. El secreto de la familia, Augusto. Es lo que te trae aquí. Es lo que te hará caer». Las palabras se expandieron como un eco. Siguieron resonando en la mente de Augusto. Te enfrentaba una verdad aterradora. Todo lo que había hecho para redimirse, para salvar a su familia, ahora era parte de un rompecabezas cruel. Cuando se volvió hacia Clara y Amanda, su mirada reflejaba un deseo profundo de respuesta. Pero ahora, en medio del caos, la urgencia sobresalía. El destino de todos colgaba de un hilo. Mientras el frenesí crecía y un nuevo grito desgarraba la atmósfera, Augusto se dio cuenta. Nunca se trató solo de él. Ya no había un camino fácil hacia la redención. Era una lucha por la supervivencia entre secretos y mentiras. Con el corazón palpitando, se preparó para enfrentar lo que venía. ¿Podría salir de esta trampa? ¿O todos pagarían las consecuencias del oscuro juego que habían desatado? El tiempo se deslizaba, rápido, y sus elecciones pasadas volvían como sombras desbordantes de dolor. La historia estaba lejos de haber terminado. Mientras la sala se llenaba de caos, una pregunta persistía. ¿Quién era realmente el enemigo en esta guerra de traiciones? La sala era un caos absoluto. Las luces parpadeaban
y gritos de desesperación se mezclaban con el sonido del cristal quebrándose. Augusto, en el suelo, se sentía atrapado entre la traición que había presenciado y la confusión que le consumía. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba y el ambiente se volvía más opresivo. De repente, un grito desgarrador rompió la cacofonía. Era Amanda. Miró horrorizada hacia el fondo de la sala, donde el hombre de negro había levantado una pistola. La situación rebasaba cualquier límite. «¿Qué está pasando?», pensó Augusto, su mente tratando de descifrar el caos que se desataba frente a sus ojos. Amanda, entre lágrimas, se interpuso entre el hombre de negro y su madre. «No, basta», gritó. Su voz temblorosa resonó con una fuerza sorprendente, pero la figura en la esquina no retrocedió. Apuntaba con determinación. Y justo en ese instante, ¡pum!, un disparo resonó. Un segundo y todo se detuvo. La realidad se congeló. La sala se quedó en completo silencio. Cada respiración se detuvo. El eco del disparo se desvaneció lentamente, mientras todos los ojos miraban, atónitos, hacia el lugar de la salida. El hombre de negro había caído al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. Las miradas se centraron en Clara, que había apretado el gatillo. El impacto de lo que acababa de hacer se reflejaba en su rostro, pálido, como si le hubieran robado el aliento. «Mamá, ¿qué hiciste?», imploró Amanda, el nudo en su garganta difícil de tragar. La confusión y la traición emergieron a la luz, llenando cada rincón de la sala. Clara, aún con la pistola humeante en la mano, miró a su hija. «No, no tenía otra opción. Él iba a matarte», dijo, su voz quebrándose. El miedo mezclado con determinación brillaba en sus ojos, pero la elección ya estaba hecha. Un horror indescriptible invadía la atmósfera. Los murmullos comenzaron una vez más, un torrente de especulaciones y comentarios. «¿Por qué lo hiciste?», se preguntó alguien del fondo. «Estás loca», gritaron otros, y la sala empezó a llenarse de indignación. Augusto, aún aturdido, percibía la tensión, pero todo se volvió aún más confuso cuando de entre la multitud surgió otra figura. Era Ramón. Se había recuperado, balbuceando, tambaleándose como si el tiempo no hubiera pasado. «Mamá, lo sabía todo», exclamó, señalando a Clara con un dedo tembloroso. «Eres la razón por la que todo esto ha ocurrido. Siempre has estado detrás de las sombras». Las palabras de Ramón se deslizaron por el aire como un veneno, y la incredulidad dominó la sala. Los rostros miraron a Clara, luego a Ramón. La conexión se hizo evidente, y una ola de miradas de traición se levantó en contra de Clara. «No puedo creer que lo hayas hecho», rogaron algunos, mientras otros temblaban de miedo. En medio del caos, Augusto sintió su mundo tambalearse. Este giro inesperado hizo que las preguntas inundaran su mente. ¿Había sido Clara una manipuladora todo este tiempo? ¿Qué papel había tenido realmente en el enredo de traiciones? ¿Todo lo que he luchado, todo por lo que he intentado cambiar, fue solo un teatro? Reflexionó con horror. Y entonces, en un giro aún más impactante, el hombre de negro, a pesar de la herida, comenzó a levantarse, su rostro distorsionado en una risa maníaca. «Este juego apenas comienza, Nogueira», dijo, entrecortado, pero claro. Esto fue solo el primer movimiento. La sala quedó en un silencio ensordecedor. Un espanto colectivo se apoderó de todos, y una verdad acechante se instaló en el aire. Amanda, asustada, miró a su madre y a su padre, buscando respuestas. La realidad de que Clara, su madre, pudiera haber estado tras ese engaño era devastadora. Las emociones giraban, el conflicto escalaba. El futuro era incierto, y la tragedia apenas comenzaba a revelarse. Él había vivido en la niebla de las mentiras, y ahora no sabía en quién confiar. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Mientras miraba a su familia desmoronándose, se dieron cuenta de que la batalla no era solo externa, sino que comenzaba a gestarse en sus corazones. ¿Podrían recuperar la confianza? ¿O el costo sería demasiado alto? La historia continuaba, dejando un oscuro presagio para el final que aún estaba por llegar. La sala era un caos absoluto. Las luces parpadeaban, y los ecos de gritos de desesperación llenaban el ambiente.
Augusto, agachado en el suelo, sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Clara, aún con la pistola humeante en mano, miraba a su hija con horror. Esa decisión había sido instantánea, un impulso, pero el impacto de lo que había hecho aún no se asentaba en el laberinto de su mente. «Mamá, ¿qué hiciste?». La voz de Amanda, llena de lágrimas, cortó el aire como un cuchillo. Sentía que su mundo se desmoronaba, cada palabra de su madre resonando como un eco sordo en su mente. Los murmullos comenzaron a levantarse, cada persona en la sala buscando respuestas a esa traición desgarradora. Pero en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Un fuerte estruendo resonó desde la entrada principal. La puerta fue pateada violentamente, y en un instante, 3 hombres en trajes oscuros y máscaras entraron, armados y con miradas completamente frías. Las balas estaban listas. «¿Qué está pasando aquí?», uno de ellos gritó, como si no comprendieran el espectáculo que se estaba desplegando ante ellos. La atmósfera se volvió tensa. Augusto levantó la vista, su corazón en un puño. «Todos al suelo», vociferó uno de los hombres, y el pánico estalló de nuevo entre la multitud. Todo el mundo empezó a tirarse al suelo. Amanda y Clara se abrazaron, buscando refugio en ese pequeño espacio, atemorizadas. «¡Silencio ya!», gritó otro de los hombres, un tono autoritario que hizo que todos contuvieran el aliento. Augusto, todavía en el suelo, pudo ver cómo los hombres rodearon a Ramón, que estaba balbuceando por la herida que sangraba aún. «Los 3, aquí, ya saben lo que quieren», dijo el líder apuntándole con el arma. En ese momento de confusión, el hombre de negro que había caído herido levantó la cabeza. «No, no. Esto no es parte de lo que planeamos». Su voz, aunque débil, atravesó la sala. Los hombres de traje giraron las cabezas hacia él y al instante las balas comenzaron a volar. La sala estalló en caos. Amanda cubrió su rostro y el sonido de los disparos resonó en sus oídos. El destello del metal brillaba como un relámpago en medio de la oscuridad. La adrenalina azotó a Augusto, su instinto de supervivencia gritándole que se moviera. La realidad se convertía en un carrusel de miedo y dolor. Entonces un grito desgarrador cortó el aire. «Augusto». Todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse cuando la figura de Ramón cayó al suelo. El cuerpo inerte, la vida escapándose de él como una sombra. «¡No, Ramón!», gritaron varios al unísono, y la sala se llenó de caos descontrolado. Pero de repente, junto a los gritos y lamentos, ocurrió algo aún más inesperado. Uno de los hombres enmascarados giró, y con un gesto rápido y preciso, apuntó su arma a Augusto. El tiempo se detuvo de nuevo. «Tú, siempre tú, quien arruinó todo». «Se acabó tu tiempo», dijo, una chispa de locura en sus ojos. La sala, ahora un escenario de horror, se convirtió en un lugar donde la traición por fin revelaba su rostro. Justo cuando se preparaba para apretar el gatillo, el sonido de un grito empezó a elevarse. Era Amanda, su voz desgarrada a través del ruido. «¡Espera! ¡Detente!». Pero el hombre no cedía, y el sueño oscuro de lo inevitable se cernía sobre Augusto. «¡No!», gritó, sintiendo que su corazón se rompía. La mirada de su hija, la desesperación en su rostro, lo atravesó como un cuchillo. Todo lo que había pasado, toda esa lucha por redimirse, ¿podría desvanecerse en ese instante fatídico? Pero justo cuando el hombre apretó el gatillo, una explosión repentina sacudió la sala. Una bomba detonó, llevándose consigo un pedazo de la pared y arrancando gritos y terror del interior de cada alma presente. El sonido era ensordecedor. El humo cubría todo. Todo pareció volverse borroso. Augusto quedó aturdido, con el cuerpo dolorido, arrastrándose por el suelo. Las luces se apagaron, haciendo el resto del lugar negro como la noche. Cuando la claridad volvió, Augusto se dio cuenta de que ya no estaba en la sala. Había perdido la noción del tiempo y del lugar, pero podía escuchar la respiración temblorosa de Amanda a su lado. Entonces, en un rincón del lugar, notó un destello.
Una sombra conocida emergió de entre las ruinas. Era el hombre de negro, sonriendo a pesar de la confusión. Todo esto fue el juego, Augusto. Un juego que apenas comienza, susurró, mientras una nueva revelación se dibujaba detrás de sus ojos. La sala giró una vez más. ¿Qué significaba esto? ¿Realmente había diferentes niveles de traición que aún no había descubierto? La tensión quedó flotando como un peso muerto en el aire. La historia estaba lejos de acabar. Un nuevo y oscuro capítulo apenas comenzaba. La sala estaba en un caos total. El sonido ensordecedor de los disparos aún retumbaba en los oídos de todos. Pero había algo más. La voz temblorosa de Amanda resonaba en el aire, llena de miedo y desesperación. «Mamá, ¿por qué lo hiciste?» El dolor y la incredulidad estaban escritos en su rostro mientras se abrazaba a su madre, Clara, que aún temblaba con la pistola en la mano. Augusto, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder, miraba a su alrededor. El hombre de negro yacía en el suelo, una figura oscura en medio de la confusión. Ramón yacía también, silencioso, como un recordatorio terrible de la traición que todo había desatado. Las luces intermitentes y el humo que llenaba la sala creaban un ambiente casi surrealista. Era un espectáculo de horror. «¡Al suelo todos!», gritó uno de los hombres enmascarados, apoyando su arma hacia el público aterrorizado. La multitud tembló, los rostros pálidos se llenaron de terror. Todo estaba fuera de control. «¡Silencio! ¡Deteneos!». Un grito de Clara atrajo la atención. «¿Qué está pasando aquí? ¡Respétense!». Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. No había vuelta atrás. Se dio cuenta de que ella misma había sido parte del conflicto, algo que había tratado de ocultar por tantas razones. La tensión se volvió palpable. Augusto parecía atrapado en un rincón, sintiendo que cada vínculo que había intentado construir se desgastaba. Amanda, aún aferrada a su madre, murmuraba: «Esto no puede ser el final». Sin embargo, a pesar del horror, algo cambió en el aire. Una chispa de esperanza. Claramente, la idea de que quizás juntos podrían encontrar un camino. Augusto se levantó, jadeando, y se plantó frente a los hombres armados. «Basta. Si queréis algo de nosotros, tendréis que escuchar. No soy el monstruo que creéis». Su voz resonó con fuerza, aunque sentía su pecho apretado por la presión. Los enmascarados se movieron, confundidos. Las miradas se encontraron, algunas llenas de odio, otras de duda. Amanda dio un paso al frente, su pequeña figura desafiando lo imposible. «No tienen que hacer esto. Todos están atrapados en esta red de traiciones. Pueden dejarlo todo atrás», gritó, su voz resonando con la ingenuidad de la juventud, pero también con valentía. Un instante de silencio. Fue un momento poderoso. Todos los presentes, incluso los espías enojados, se sintieron atrapados en ese grito de esperanza. La tensión se rompía y se deslizó en un diálogo. Pero el hombre de negro, aunque herido, comenzó a moverse. Con un esfuerzo se levantó, el odio brillando en su mirada. «No os dejéis engañar. Es el juego de Augusto el que ha llevado esta desgracia. Pagaréis todos». Fue en ese instante que Clara tomó una decisión. Con el corazón latiendo en la garganta, bálsamo de valentía fluyendo, apuntó su arma hacia el hombre de negro. «Ya basta. No seguiré permitiendo que el pasado defina nuestros destinos». Antes de que pudiera apretar el gatillo, un estallido resonó de nuevo, y esta vez todo se oscureció. Un golpe en la puerta principal sacudió el edificio, y varios hombres irrumpieron, armados, listos para llevarse a los responsables de la tormenta que se había desatado. El caos estalló de nuevo. Gritos, disparos, la sala retumbaba como un campo de batalla. Y entre el desorden algo nació. No solo la esperanza de sobrevivir, sino una conexión profunda entre todos ellos. Juntos, cada uno enfrentando el monstruo que habían creado. Apenas se dieron cuenta de que el verdadero enemigo no eran los hombres armados, sino los secretos y traiciones que habían cargado durante demasiado tiempo.
Con un grito decidido, Augusto avanzó. ¡Todos afuera! ¡Ahora! Su comando resonó en la multitud, y sintieron el impulso de seguirlo. Si había algo que podían hacer, era unirse ante la adversidad. Amanda tomó la mano de su madre y corrieron, atravesando el umbral hacia el pasillo, donde la luz del día parecía un refugio. La historia de sus vidas había cambiado. En ese preciso instante, cada uno entendió que la lucha no terminaría ahí. La batalla por la verdad y el destino de sus almas apenas comenzaba. La luz del sol brillaba con fuerza, pero aún había sombras que enfrentar. La escena dejó una vibrante sensación de incertidumbre, un nuevo desafío en sus corazones. El camino hacia la redención aún les esperaba, lleno de traiciones por descubrir y secretos que desatarían el verdadero significado de la libertad. Y ahí, en esa visión de un futuro incierto, resonó un eco de esperanza. Antes de que te vayas, debes suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Y si te ha gustado, pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para poner tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de respaldar el canal. ¡Vamos!